que todo esto podría estar íntimamente relacionado con lo que, según él, está mal llamada como parapsicología. Según Pribram, los fenómenos de estados de conciencia alterados que reflejan estados modificados, evidentemente, del sistema nervioso, pueden ser considerados como una especie de afinamiento, como si entráramos en consonancia con una especie de matriz invisible que genera esta realidad en concreto. Esto, de alguna manera, haría posible que se produjeran cosas como la precognición, la psicoquinesis, las sanaciones psíquicas, la distorsión espaciotemporal, los aprendizajes ultra rápidos, personas que con leerse un libro de una sola vez son capaces de recordarlo por completo. Y hay otra cosa que también me llama mucho la atención y además desde el punto de vista de lo que estamos contando tiene una lógica importante. Y es que este enfoque que le da Karl Pribram permite considerar incluso como posible esa leyenda, esa tradición, eso que se cuenta en algunos ámbitos que le llaman los archivos akáshicos. Sí. ¿Y por qué? Porque si nosotros formamos parte de un holograma, está claro que todo lo que sabemos, el pasado, el futuro, datos que hoy en día no conocemos, tienen que estar almacenados en alguna parte. Sí. Para después poder ser proyectados a esta realidad, por decirlo. Sí, nos vamos a formar aquí un lío con las realidades, pero bueno. Con lo cual, esto, según Pribram, daría a entender que esos archivos akáshicos de los que leyendas, tradiciones, religiones incluso hablan, que podría existir como una especie de gran biblioteca que podría contener toda la información del universo, podría ser posible, podría existir. Y viéndolo desde la perspectiva del universo holográfico, es que no es que pudiera existir, es que tendría que existir, porque esos datos tendrían que salir de algún sitio. Bueno, esta es una de las ramificaciones que puede tener todo el tema de ese universo holográfico. Dicho esto, a mí me gustaría que en un momento determinado ustedes, mientras están escuchándome, miraran a su alrededor. Miraran la mesa, miraran la silla donde están sentados, la cama quizás donde están tumbados en estos momentos, escuchándonos tranquilamente, que miraran su propio cuerpo, que se dieran cuenta de que todo parece real, de que todo parece sólido, de que todo parece estable. Sin embargo, existe la posibilidad de que todo lo que vemos en el universo, incluidos nosotros mismos, tú, yo, Edu, no pueda ser más que un holograma. Yo no sé a ti. A mí me sigue poniendo los pelos de punta. Bueno, es que hay muchas maneras de verlo. Al que le haya tocado bailar con la más fea, como se suele decir vulgarmente, es decir, a que le haya tocado, pues eso, estar en la absoluta miseria en un país totalmente derruido, o sea, huyendo o refugiado, etcétera, etcétera, es un alivio. Podría ser un alivio. Sí, pero un alivio muy crudo. Sí, el pensar que esta no es la realidad es otra. Otra cosa pero sería la que está viviendo es esa. Sí. Y lo que hay que saber y lo que hay que dilucidar es por qué está viviendo esa realidad. ¿Por qué estaría viviendo esa realidad? Esa o tú. Y a otro le toca precisamente todo lo contrario. Exactamente. ¿Por qué él vive esa realidad? ¿Por qué tú vives tu realidad? ¿Por qué yo vivo la mía? Sí. ¿Por qué nos ha tocado esto? Y a mí, quizás lo que más miedo me da dentro de todo esto... Aparte de que esto, antes de que siga... No, sí. Y ya hemos dicho que esto da para mucho. Sí. Para lo que queda hoy y la semana que viene. Esto de entrada podría ser la baza fundamental para cualquier tipo de religión justificar lo que quiera. Efectivamente. Bueno, pues yo te decía que me da escalofríos, me pone los pelos de punta pensar que esto pueda ser así. Y más cuando esto proviene del lado científico. Porque es que hay evidencias que sugieren
que puede ser totalmente cierto desde el lado de la ciencia y que quizás dentro de unos años, muy poquitos, esto se podría saber. Yo también alucino un poco. Pero bueno, algunos científicos, está claro que la élite sabe esto. Si esto es cierto, la élite lo sabe y probablemente manejen parte de este gran entramado. Pero bueno, sí que podrían llegar a saber algo de esto. Bueno, toda esta idea, toda esta teoría sobre ese universo holográfico tiene una historia muy larga que viene desde muy atrás. Estábamos viendo antes lo primero que yo comenté, veníamos hablando del año 1947, pero deriva muchas de las teorías de hoy en día, ya no hablo de 1947, sino de hoy en día, derivan de muchos de los trabajos de Stephen Hawking, sobre todo los de la década de los años 70. Porque él descubrió que los agujeros negros irradian lentamente su masa. Esto se le llamó la radiación Hawking. Y esta radiación Hawking no parece contener información, sin embargo, plantea el interrogante, a ver cómo lo puedo explicar. Si un agujero negro engulle a una estrella y de alguna manera, una vez que el agujero negro se evapora, ¿dónde está la información de esa estrella? Es que es complicado, es decir, Hawking intentó de alguna forma decirnos que la trama de todo esto podía estar o se podían estar utilizando, porque yo esto no creo que sea una teoría científica del universo, que es que el universo se comporta así porque sí. Estoy convencida de que, como siempre, detrás hay algo y mucho más gordo de lo que pensamos. Lo que él quería realmente decir, y igual no me explico bien porque evidentemente soy lega en la materia de física, pero sí que de alguna manera esa información tiene que ir a algún sitio. La información que un agujero negro tiene en un momento determinado. Sí, vamos a ver. Aparentemente, un agujero negro en el espacio, lo que se supone que entra ya no se ve, no existe. Desaparece. Exacto. Aparentemente. Aparentemente. Pero desaparece de verdad, se desintegra, está en la nada, me imagino que va por ahí. Exactamente, exactamente. Ese es el gran problema. Y eso es lo que intentaba medir Hawking. Vale. Bueno, pues lo curioso es que, según parece, han descubierto que la parte interna de ese agujero negro se comporta exactamente igual que el espacio que está fuera del agujero negro. Con lo cual me estás diciendo que han analizado el interior de un agujero negro. Aparentemente. Por lo tanto, la realidad que experimentamos y el universo que conocemos, según Hawking también, podría ser solo una proyección holográfica de un universo bidimensional lejano. Eso sí, que contiene todos nuestros datos. No, vamos a ver, es que de entrada, si todo lo que entra dentro de un agujero negro no se desintegra, no desaparece, sino que sigue existiendo, sí, pero para los que están fuera del agujero negro no existe. Ahí ya estamos hablando de diferentes realidades. Exactamente. O estaríamos hablando de un manto de invisibilidad gigantesco. También. Oye, no que a había simple caído en vista esto. no se aprecia, pero existe. También puede ser. También puede ser, no te digo. Pero claro, yo se que supone no. que un agujero negro es capaz de tragar hasta galaxias enteras. Sí. Entonces, ¿Y a dónde van? Pues eso, o sea, eso es difícil, un manto, o sea, porque aunque tú no lo veas, te chocarías con ellos. Exactamente. Con lo que te has tragado antes. Porque sí. Con lo que ellos han tragado antes. Es un tema realmente complicado y realmente difícil, no solamente de explicar, sino incluso de entender. Es muy complicado. Bueno, hablábamos de que lo que decía que el comportamiento de esos agujeros negros es lo que hace pensar a los científicos de que todo este universo conocido podría no ser más que una proyección holográfica de un universo, y sigo insistiendo, bidimensional. A escala de dimensiones estaría en una escala más baja que la nuestra, que la de nuestra
extraña realidad o posible realidad, porque nosotros somos tridimensionales. Ya. ¿Vale? Bueno, también decir que los físicos teóricos, los teóricos, han sospechado desde hace muchísimo tiempo que el espacio-tiempo está como granulado o pixelado, utilizando la terminología más moderna. Es decir, parece ser que hay una zona que le llaman la zona más suave de la delimitación del espacio-tiempo, que aparentemente es lisa. Y con lo que se están encontrando ahora mismo, lisa, suave, es decir, es muy difícil apreciar en estos términos de física, Sí. vale, pero para entendernos, digamos que el límite de la zona de espacio-tiempo es suave, es lisa, o eso se creía, porque lo que están encontrando los científicos en estos momentos es que esa zona está empezando o se están dando cuenta de que está como pixelado, como granulado. Y esos píxeles, de alguna manera, son los que dan a entender que después de eso hay un universo, que no es este. Es complicado. No, yo sí te entendí. ¿Me estás entendiendo? Bueno, Sí. bueno, pero espero que los oyentes también. Es decir, en una escala grande, ese universo o este universo parece liso y tridimensional. Sí. Pero si tú acercaras la pantalla, si fuera una foto y acercaras la pantalla, dirías que es plano y es pixelado. Sí, además, esto quizás más bien a raíz de lo que habías comentado anteriormente, entre bidimensional y tridimensional. A mí se me ocurre que sería casi lo mismo, mal comparado, como cuando un dibujante de cómics hace pues su viñeta, hace su dibujo, su personaje, y después a este personaje se le da forma hasta el punto de ponerlo en una pantalla, o sea, darle movimiento para crearlo en imagen, y cuando tú lo ves, este personaje tiene volumen, tiene dimensiones, mientras que tú en el dibujo original lo tienes plasmado en una cuartilla. Exactamente. Exacto, sí. Sería algo más o menos así. Bueno, hasta ahora lo curioso es que hemos estado hablando de teorías Sí. sobre papel, experimentos de laboratorio. Pero resulta que un aparato llamado GEO 600, que a fin de cuentas es un detector de ondas gravitacionales, que en un momento dado se creyó que podría revolucionar todo el tema de la astronomía. Bueno, pues este GEO 600 tenía la misión de detectar lo que nunca antes había sido detectado, y eran las ondas gravitacionales. Bueno, las ondas gravitacionales que pueden estar vinculadas con las ondulaciones, que son ondulaciones del espacio-tiempo, y bueno, se lanzó para estudiar el tema de las ondas gravitacionales. Bueno, se lanzó, no, se diseñó. Bueno, pues un extraño ruido detectado en este aparato, en el GEO 600, trae de cabeza en estos momentos todavía a los investigadores que trabajan en él. Y traía de cabeza a los investigadores hasta que Craig Hogan, que es director del Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, de los Estados Unidos, afirmó que el GEO 600 se había tropezado con el límite fundamental del espacio-tiempo. Es decir, había llegado al final. En el punto en el que el espacio-tiempo deja de comportarse como algo suave y continuo que describió Einstein en su momento, para disolverse en algo granuloso.